Entonces, ¿eran hermanos los marqueses de Linares? Bueno, aquí, si habéis visto Juego de Tronos, pues he traído una imagen de dos personajes de esta serie de Juego de Tronos. No os hago mucho spoiler porque esto será como el primero o segundo capítulo. Dos personajes, Cersei y Jaime Lannister, que sí son hermanos, pero que mantienen una relación entre ellos. Una relación muy estrecha, vamos a decir, y lo dejamos ahí. O sea, que eran hermanos. No tenemos ningún papel histórico, ningún documento que lo acredite, pero es verdad que si esto es un secreto oscuro, a ver qué papel vamos a tener. Pues se podrían buscar dos papeles. Os he contado que el padre les manda una carta que descubren después. Bueno, pues esa carta se ha buscado por debajo de cualquier alfombra, se ha buscado por cualquier tipo de archivo, incluso por la colección personal de los marqueses de Linares, y no hay tal papel que diga sois hermanos. Pero en la declaración de pobres de la madre de Raimunda, de Benita, adjunta un sobre, porque esto es muy interesante. La marquesa de Linares, Raimunda de Osorio es un apellido inventado por su madre, porque esta niña es de padre desconocido, es decir, fruto de un romance que no llegaron a casarse y por tanto de algo prohibido. Sabéis que los niños y niñas de Expósito, sí, los niños y niñas de Inclusa, cuando no se elegía ningún apellido se les ponía Expósito, y para que no llevara esa lacra o esa, bueno, no es ninguna lacra, ¿no? Pero en aquella época sí podía ser visto como algo que la madre tenía muy claro, que quería que la niña ascendiera socialmente todo lo que pudiera. Entonces le puso eso de Osorio, pero eso de Osorio nadie sabe de dónde sale. Y en la declaración de pobres ponía adjunto a esta declaración de pobres, que era una especie de testamento, adjunto un sobre lacrado y cerrado ante notario, decía la madre, para que mi hija lo abra cuando yo muera, donde se dice quién es su padre, porque es algo que ha de conocer. O sea, ha trascendido lo que es el sobre, pero el sobre está vacío. Es decir, Raimunda abrió eso y descubrió quién era su padre, pero nosotros no. Así que, ¿eran hermanos los marqueses? No hay la bula del Papa, ¿no? Hay gente que ha ido al Vaticano a buscar esa bula casti convivere, esa bula de convivencia, pero cada uno por su lado. El Vaticano no puede dar a conocer las bulas casti convivere, sobre todo si son de gente de pasta, porque es algo privado y se ha pagado por su privacidad. Es decir, cuando tú vas al Vaticano y pides qué documentos hay a nombre de los marqueses, hay uno, y es una licencia para poder poner una capilla dentro de tu edificio. Para eso también tienes que tener un permiso de la Santa Sede. Pero no se ha encontrado la bula casti convivere, pero también es verdad que hay una zona del Archivo Vaticano que no se puede consultar, está vetada. Así que oficialmente no son hermanos, de ninguna manera, pero hay resquicios para pensar que, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque Francisco Mateo, el padre de ambos, según la leyenda, pero en realidad es el padre del marqués, era un bala perdida. Él muere por una enfermedad venérea, es decir, se sabe de sus aventuras amorosas por Madrid. Madrid en el 19 era ya grande, pero no era como ahora, ¿eh? Era un pueblecito grande. Por tanto, por estadística, por casualidad, por sincronicidad, podría ser, pero es solamente especulación, aquello de que son hermanos. Y es verdad que las familias se conocían entre sí. Claro, aquí es muy interesante. Hay un historiador y periodista que hizo un artículo muy importante para todo esto, que os recomiendo que busquéis en el ABC, que se llamaba Torcuato Luca de Tena. Es el que resolvió el misterio de los marqueses de Linares, poniendo negro sobre blanco y claramente, aunque para mí con errores históricos, porque otros historiadores le han contradicho. Pero él decía, Torcuato Luca de Tena decía, ¿cómo van a ser hermanos? Y si la madre de la marquesa sabía que estos dos eran hermanos, le iba a entregar su hija a su hermano. Es decir, ¿cómo iba a consentir esto su madre? Bueno, hemos visto en la ficción, en Juego de Tronos, que es una serie de fantasía, pero inspirada más o menos en tiempos medievales, únicamente es un culebrón, pero con dragones. Ya se ve que hay incestos a la orden del día. Nos voy a descubrir temas como, aquí tenemos no es fruto de un incesto per se, Carlos II el hechizado, pero efectivamente estamos hablando de un matrimonio entre primos. Primos cuya sangre estaba tan endogámicamente mezclada que podría decir que eran primos hermanos y que eran más hermanos que primos.
Así salió el pobre Carlos II el hechizado. Y este caso tal vez no lo conozcáis. Se trata de John Phillips y su hija Mackenzie, que John Phillips es el fundador del grupo de Mamas and the Papas. Y estuvo en una relación con su hija de 19 años durante 10 años. Estos que veis ahí no es un matrimonio al uso, es una pareja libre, digamos, que no estaban casados ni nada, de padre e hija. Padre e hija. Vais a leer en internet que fue con consentimiento. Realmente, en las memorias, la hija de John Phillips, Mackenzie, cuenta que, bueno, consentimiento no tanto, fue síndrome de Estocolmo. Se enamoró de su torturador, vamos a decir así. Esto fue terrible porque la chavala, 10 años de relación, llegó a quedar embarazada de su padre y tuvo que abortar porque esto era ya un escándalo que no había por dónde cogerlo. Quiero decir que incestos y historias así de consanguinidad tenemos un montón. Y a Torcuato Luca de Tena le impresionaba muchísimo. ¿Pero cómo va a ser? Pues sí, es posible. Y con tal de ascender socialmente y tener dinerito, más posible todavía.